venido trabajando con algunos proyectos vacíos. Alguna vez hicimos de nuestro proyecto con MVC. Al inicio hablábamos de que podríamos tener un sistema em, mucho más elaborado, en este caso como es mi webform, pero también tengo la oportunidad, miren, acá de trabajar con una web API. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Vamos a seleccionar este tipo de proyecto. Le vamos a quitar esto del HTTPS para no tener la duplicidad de puertos. Solo vamos a tener uno trabajando con nosotros. Entonces, vamos a seleccionar este proyecto y le vamos a dar clic aquí en crear. Y por favor, seleccionamos, obviamente, tomando en cuenta que vamos a trabajar con este web API, ¿no? Entonces, le vamos a dar aquí en crear. Y automáticamente nuestro proyectito se comienza a construir. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar algunas particularidades, que básicamente la estructura que tenemos a la hora de construir una web API se parece mucho a la estructura que nosotros tenemos en un proyecto MVC. De hecho, es casi la misma estructura, tomando en cuenta, ¿no?, de que el proyecto MVC va a tener dentro de sus elementos, obviamente, los modelos, las vistas y los controladores. Nosotros a nivel de un proyecto web API, básicamente lo que vamos a tener es los mismos elementos, pero tomando en cuenta de que nosotros podríamos o no optar por generar, en este caso, las vistas. Entonces, para ello, vamos aquí dentro de esta estructura. Si se fijan, ya se generó el proyecto. Permítanme cierro esto. Voy aquí a cerrar esta información, ¿no?, que tenemos a nivel general del proyecto. Y vámonos aquí a la parte del explorador de soluciones. Y si ustedes se fijan aquí dentro del explorador de soluciones, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de la estructura del proyecto, miren, aquí nosotros tenemos nuestro controlador, de nuestro modelo y también tenemos nuestra vista. Obviamente, como elementos complementarios, tenemos aquí nuestros script, nuestros bootstrap, tenemos los archivos de configuración a nivel del app start. Entonces, básicamente aquí nosotros tenemos toda la configuración del sitio, incluido, si se fijan aquí, la parte de mi web config, ¿no? Entonces, básicamente, miren, aquí está toda la configuración, los elementos que vamos a utilizar a nivel de lo que son por ejemplo, las dependencias de las DLLs, ¿no es cierto?, que forman parte de mi proyecto. Y bueno, básicamente estamos hablando de que aquí estaría la estructura básica de nuestro proyecto web API. No sé si es que estamos hasta ahí, por favor. ¿Ya? Entonces, mientras van terminando sus compañeros, aquí es donde comienza un poquito la magia de los web API. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer básicamente el web API? Va a ayudarnos, ¿no es cierto?, utilizando un modelo, en este caso, a través de los controladores, a través de la generación de modelos, vamos a poder implementar estos elementos a nivel de lo que son servicios. Entonces, vamos a hacer lo mismo que ustedes tuvieron que hacer para el deber, para el trabajo del día de hoy. Vamos a generarle los servicios, obviamente, pensando y tomando en cuenta este tipo de modelo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Una vez que tenemos aquí la aplicación y la solución, vamos a darle clic derecho aquí en modelo y le vamos a poner aquí en agregar. Entonces, aquí le vamos a poner agregar nuevo elemento. Vamos aquí a ponerle nuevo elemento. Entonces, nos vamos a venir aquí a la pantallita, ¿no es cierto?, donde voy a tener los elementos que puedo agregar a nivel de proyecto. Y en este caso, vámonos a la parte de datos. Y dentro de datos, vamos a seleccionar el Ado.NET Entity Data Model. Entonces, vamos a seleccionar este elemento. Recuerden que esto lo habíamos hecho ya para trabajar, ¿se acuerdan?, con la parte de Entity Framework hace unas semanas. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí mi Ado.NET Entity Data Model. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, le vamos a poner modelo y aquí le vamos a llamar, ¿no es cierto? Vamos a decir que este es un modelo, en este caso, de mi base de datos Norwind. ¿Ok? Entonces, miren, aquí le vamos a poner ese nombre al modelo. Voy aquí a darle clic en agregar. Y aquí recuerdan ustedes, ¿no?, que yo tengo la opción de generar modelos a partir de clases existentes.
lo que se llama el modelo CodeFirst, o puedo tener, generar, ¿no es cierto?, mi modelo de clases a partir de un modelo relacional al cual yo quiera mapear en la base de datos. En este caso, nosotros y si ustedes se fijan, aquí yo debería tener mapeada la conexión de la base hacia, ¿no es cierto?, en este caso, el repositorio con el que yo necesito trabajar. Entonces, miren, en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí le vamos a decir, vamos a generar nueva conexión. Aquí vamos a mapear nuestro servidor de base de datos. Y aquí, por ejemplo, vamos a decirle qué tipo de datos es el que yo quiero manejar. En este caso, voy a mapear o me voy a comunicar con la base de datos Norwind, ¿ok? Y con esta base de datos es la que nosotros vamos a comenzar a interactuar con la información. Probamos aquí la conexión. La conexión me dice que está correcta. Otra cosa, miren, nosotros aquí podríamos incluso mapear las otros tipos de conexiones dependiendo de los drivers que tenga aquí instalados. Y yo podría comenzar a hacer referencias, ¿no es cierto? Incluso otro tipo de base de datos para poder trabajar. Entonces aquí vamos a probar la conexión. Me dice que todo está correcto. Le digo aceptar. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo el nombre de mi cadena de conexión que va a estar dentro de mi web config. Tengo ya hecho, ¿no es cierto?, la conexión hacia el modelo. Entonces le vamos a dar clic en siguiente. Aquí escogemos la versión de Entity Framework con la que vamos a trabajar por debajo. Aquí puedo yo decirle que vamos a trabajar con la versión 5 o podríamos trabajar con la versión 6. En nuestro caso, vamos a decirle que vamos a trabajar con la versión 6, obviamente tomando en cuenta que estas son las últimas versiones. Y posteriormente aquí nos van a aparecer todos los elementos con los que queremos nosotros trabajar. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener todo el grupo de tablas. Vamos a generar, si es que en caso sea necesario, podríamos trabajar con vistas que están programadas dentro de la base, o en este caso con los procedimientos almacenados. Para nuestro caso, recuerdan, vamos a replicar lo que deberíamos haber hecho en el trabajo del deber. Vamos a utilizar la tabla productos, tomando en cuenta que luego, bajo demanda, podría ir incrementando otros valores dentro de mi modelo. Entonces aquí le vamos a decir finalizar, ¿ok? Y en este caso, si ustedes se percatan, estamos terminando, comienza nuestro código, se comienza a procesar. Y en este caso, ya vamos a tener toda la parte del modelo, o es decir, la parte de comunicación con los datos a través de la implementación de un modelo con Entity Framework, ¿no? Entonces ahí sí esperemos un momentito mientras esto se va procesando. Ok, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestros primeros elementos. Tenemos aquí ya mi tabla productos dentro del modelo. Y si ustedes se fijan dentro del modelo, aquí ya tengo mi clase productos, que es lo que me ayuda, en este caso, el Entity Framework, a poder generar, ¿no? A medida que yo tenga aquí bueno, referencias a las tablas que tengo acá voy a tener más clases, y esas clases son las que nosotros estamos viendo aquí. Como ustedes recuerdan, aquí internamente tengo, en este caso, en nuestra clase TT, nos ayuda a tener un mapeo, ¿no es cierto?, al contexto, que es el que se va a encargar de hacer todas las operaciones transaccionales con respecto, ¿no es cierto?, hacia la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar esto, ¿no es cierto? Le vamos a decir, entonces, una vez que tenemos este elemento, o una vez que tenemos esta estructura, ¿no es cierto?, funcional, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venirnos acá a la parte de controllers, pero antes de esto, perdón, vamos a compilar.
Vamos aquí a decirle recompilar solución. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle una recompiladita para que, por favor, aquí se nos vaya generando nuestro archivo DLL vinculado a lo que es el proyecto. Entonces, recompilamos todo. Entonces, en ese caso ya tenemos la DLL y todas las referencias actualizadas, ¿no? Entonces, fíjense en aquí ya tenemos nuestra referencia al Entity Framework y a partir de esto vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a construir nuestro modelo. Entonces, aquí le vamos a venirnos acá al controlador, le vamos a decir clic derecho y en este caso, miren, le vamos a poner aquí dentro del controlador, le vamos a decir agregar, ¿sí? Vamos aquí. De hecho, miren, sin que todavía hagamos nada, aquí nosotros, perdón, dentro de la vista, dentro del home, tenemos un index, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tenemos en digamos, nuestra pantalla de presentación, que si lo queremos ver en este caso y ejecutamos, bueno, miren, la aplicación Web API se va a mostrar así, tal como veíamos, ¿se acuerdan? El patrón del MVC, ¿no? Muy parecido. Exacto. Miren, de hecho, internamente puede incluso tener vistas, pero fíjense en aquí yo tengo una pestañita que se llama API. Entonces, esta pestañita que se llama API lo que me va a decir aquí es técnicamente cómo yo tengo que mapear los valores para que estos elementos puedan interactuar con los métodos get, post, put y delete. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos o lo que teníamos que haber hecho en el trabajo. Entonces, para que esto funcione, debía estar estructurado en este sentido. Entonces, aquí vamos a parar un ratito la aplicación. Entonces, miren, vamos ahora sí a controller. Perdón. Vamos a cerrar estos elementos que no los vamos a ocupar ahorita. Vámonos acá a controller y le vamos a agregar un nuevo elemento. Entonces, vamos a ponerle controller, clic derecho, agregar nuevo elemento. Y aquí nosotros vamos a, perdón, aquí nosotros vamos a agregar el elemento hacia nuestro modelo. Eh, perdón, perdón. Vamos acá a controller. Vamos a darle clic en agregar. Y aquí, miren, aquí hay un elemento que se llama nuevo elemento con scaffolding se llama. Entonces vamos a seleccionar ese elemento. Miren, aquí tengo el scaffolding. Entonces, aquí nosotros vamos a buscar, dentro de lo que es Web API, vamos a buscar este elemento que dice controlador de Web API 2 con acciones que usan Entity Framework. Repito, estamos en Controller, clic derecho, agregar, y aquí dentro de las opciones que yo tengo de agregar, tengo aquí uno que se llama nuevo elemento con scaffolding. Entonces le vamos a seleccionar aquí. Y aquí dentro de este elemento le vamos a decir, por ejemplo, controlador de Web API con acciones que usan Entity Framework. Entonces vamos aquí a seleccionar este elemento y miren aquí dentro de las opciones que antes de agregarle, lo que me dice es, este es un controlador de Web API con acciones REST para crear, leer, actualizar, eliminar y enumerar entidades de un contexto de datos con Entity Framework. Entonces básicamente esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Le damos clic en agregar. Obviamente seleccionamos damos clic en agregar. Y nos va a aparecer la siguiente pantalla, ¿no? Donde nos va a decir, bueno, aquí tengo la opción de agregar el controlador. Primero, me va a decir, ¿cuál es la clase del controlador? Acuérdense que dentro del modelo, nosotros teníamos una clase que se llamaba productos. Entonces, vamos acá. Y si ustedes se fijan, aquí está mi clase del modelo con la cual nosotros vamos a interactuar. En este caso, miren, tiene el nombre de mi proyecto, punto models, porque está dentro de esa carpetita, ¿no? Entonces vamos a seleccionar este elemento. Aquí me va a decir cuál es la clase del contexto. Acuérdense que nosotros cuando generamos el modelo, generamos el contexto y en nuestro caso se llamaba Norwind Entities. Y finalmente me dice cómo quieres que se llame el controlador. En mi caso le vamos a dejar así como Products Controller. Entonces le vamos a decir aquí agregar. Y aquí el controlador comienza a hacer la magia, muchachos. Aquí sucede toda la magia del servicio. Utilizando, en este caso, el modelo MVC,
Miren, el controlador acaba de generar, ¿no es cierto?, el productos controller, pero si ustedes se fijan aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Miren, aquí adentro del controlador tengo generado los métodos que obviamente van a interactuar con la parte de mi usuario. Es decir, aquí ya están programados todos los servicios. ¿Sí? Aquí tengo, si se fijan, tengo el que es para traer el método los datos. Miren, tengo el método get. Con esto traigo todos los productos. Con el mismo método get puedo traer un producto en específico. Con el método put perdón, en este caso, el método put me va a permitir, déjenme ver, me van a permitir, ¿no es cierto?, actualizar un producto. Miren que mando aquí el objeto y el identificador. Tengo acá con el método post, me va a permitir agregar un producto. Y con el método delete me va a permitir, en este caso, eliminar un producto en específico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probamos esto? Entonces, acuérdense, vamos aquí a compilar. Solamente compilamos. Y a continuación vamos a mandar a correr. Entonces acá, si ustedes se fijan, está cargando mi aplicación y esto básicamente es la web API con la que nosotros interactuamos. Entonces vamos nuevamente acá a la pestaña de API, por favor. Y dentro de API, ustedes se van a fijar que ya tengo aquí una descripción para la parte de lo que es mi producto. Es decir, voy a poder ver cuáles servicios están implementados dentro de mi web API. Entonces, lo que me está diciendo es, usted quiere devolver todos, traerse todos los productos que tiene acá. Es decir, miren, yo tengo aquí en la base, tengo acá dentro de productos, aquí tengo toda esta información, ¿no es cierto? Entonces, lo que él me va a decir es, bueno, ¿quiere traerse toda esta información? Entonces, vamos a llamarle a la API utilizando esta secuencia en el URL. Entonces vamos a copiarnos esta descripción, pongo copiar y, por ejemplo, déjenme abro otra pestañita con estos mismos valores para no ir perdiendo esta ventanita de aquí. Entonces yo pongo esto y me dice, ¿usted quiere traerse los datos? Ponga a toda la URL, póngale /API/productos. Entonces acá vengo y le digo /API/productos. ¿Ok? Entonces, miren, solamente haciendo esto, doy Enter y automáticamente, ¿qué es lo que tenemos, muchachos? Miren, el sistema me está devolviendo en el servicio todos los elementos que hace referencia a la lista de productos que tenemos a nivel de base de datos. Todos los datos que tengo aquí me lo está devolviendo aquí dentro del servicio. ¿Sí? ¿Qué estamos utilizando para esto? Estamos utilizando el método get, ¿se acuerdan? Entonces, acá a nivel de controlador, nosotros nos dicen, ¿no? Cuando usted quiera traerse todos los productos, es el método get, y, perdón, aquí es el método get, y solamente me pone API productos. Ahora, me dice, ¿quiere traerse un producto en específico? Método get, y me va a poner un parámetro al final. ¿Este qué es? Es el identificador de qué? El identificador de la tabla productos. ¿Sí lo ven aquí? Entonces vamos acá, nuevamente a la invocación. Ok. Vamos aquí a la invocación. Entonces vamos a darle clic aquí. Le voy a poner 5. Y por ejemplo, aquí le voy a decir, tráigame el producto número 5. Y si ustedes se fijan, aquí adentro, aquí está el Product ID con el valor de 5. Y este es el parámetro con el cual yo puedo filtrar la información a la hora de devolver. Y miren que todo esto ya está funcionándome como un servicio. Es más, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos acá para seguir probando los métodos. Por ejemplo, vamos aquí a productos. Voy a devolverme todos los datos. Y aquí al final voy a ponerme un producto que se llame ¿qué ponemos? Coca-Cola. ¿Listo? Entonces vamos aquí un poquito a ir poniendo con respecto a los datos que tengo acá. Permítanme, más cómodo así. Eso es. Entonces pongo aquí 12, acá 2, acá le vamos a poner una descripción.
Acá le vamos a decir cuánto cuesta la Coca-Cola. Coca-Cola cuesta ya creo que $3. No he comprado Coca-Cola a tiempos. Digamos que tenemos 200 Coca-Colas. Cero. Vamos a ponerle algo parecido a lo que está arriba. Vamos a ponerle falso. Y tengo Coca-Cola en mi base. ¿Con qué identificador? Con el 79. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir, devuélvame, ¿no es cierto? Todos los datos cuando el ID sea 79. Y si se fijan, aquí ya tengo los datos de Coca-Cola. Pero todos, si se dan cuenta, a mí toda la programación de los servicios, quien me ayudó a hacerlo, en este caso, es mi web API, ¿no? Entonces, igual, si ustedes vienen acá a la web API, por ejemplo, puedo incluso, ¿no es cierto?, borrar un dato. Si ustedes se fijan, miren, con el método delete puedo en este caso borrar un dato. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo, si se dan cuenta a nivel de navegador, me puedo ayudar mucho. Pero también puedo hacer uso de herramientas que ustedes ya de hecho lo han manejado antes. Por ejemplo, vamos a hacerlo con dos herramientas diferentes. Vamos a inicializar el SOAP GUI y vamos a llamar también al Postman, ¿ya? Entonces vamos a traerles dar estos dos programitas para que nos, en este caso, nos ayuden a también a ver cómo está programado nuestro servicio, si están funcionando los métodos, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver cómo está funcionando esto. Entonces aquí esperemos que se abran. Veamos, Postman ya está corriendo. Lo mismo Swagui se está inicializando, ya está aquí. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona cada uno. Entonces vamos a trabajar con el que primero se abra. Entonces ganó en este caso Postman. A mí, por ejemplo, Postman me parece una muy buena alternativa cuando queramos trabajar. Es una interfase muy simple y fundamentalmente que me parece que es incluso hasta más amigable que el mismo SOAP GUI. Entonces, bueno, ahí tienen una opción. Entonces voy a cerrar aquí todos mis ventanitas que tengo aquí. Le voy a decir don't save, don't save. Y aquí, por ejemplo, vamos a agregarle, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo la URL con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, mi URL corresponde a la URL que tengo ahorita en el servicio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner, yo qué sé, esta URL, vamos a ponerle hasta aquí, a ver cómo funciona esto. Le vamos a poner aquí, veamos si le dejamos hasta aquí, a ver qué sucede. Si yo le pongo send, bueno, aquí me está dando una respuesta de la aplicación, si se dan cuenta. Aquí incluso me da una respuesta a nivel de HTML, ¿no? Pero si es que yo le pongo aquí, por ejemplo, chicos, pongámosle API y le ponemos products, ¿ok? Con el método get, miren lo que me está devolviendo. ¿Sí se fijan? En este caso, utilizando el método get, ¿qué es lo que hizo? Me está devolviendo todos los elementos que tengo acá. ¿Sí se fijan? Entonces, si aquí yo le pongo, por ejemplo, ¿qué ID era? El 79, ¿no? Perdón. Si le ponemos get con 79, en teoría, miren, aquí solo me tiene que devolver la parte del producto. En este caso, Coca-Cola. Esto porque estamos trabajando con el método get. Pero ¿qué pasa si yo aquí le dijera, bueno, método delete y le mando la misma estructura? Recuerden que aquí en la definición del método me dice que si yo pongo con el método delete API products slash el ID del valor, quien define la acción es el método, ¿no es cierto? Entonces, este señor está diciendo que cuando llamen al delete, obviamente va a borrar en este caso el servicio, el valor dentro de la tabla. Entonces, vamos a invocar el 79, pero con método delete. Entonces, si yo invoco, bueno, aparentemente hizo algo, ¿no es cierto? Y si vengo acá a la base, veamos si es que finalmente lo pudo borrar. Entonces vengo acá y fíjense, aquí ya no existe el elemento 79. Entonces, ¿eso qué me garantiza, muchachos? Aquí algunas cositas importantes. Una de las principales, como ustedes se dan cuenta,
es que el Web API me ayuda básicamente en este sentido, ¿no? En el hecho de yo, por ejemplo, a través de una arquitectura MVC, ¿no es cierto? Yo podría ir implementando de esta manera mis servicios para que obviamente pueda, en este caso, mi código, ¿no es cierto? O mi aplicación, ¿no es cierto? Yo como generador de software, a la hora que me toque hacer servicios, de pronto, ¿no? Si son servicios donde yo puedo aplicar este tipo de tecnología, pues básicamente, miren, me está ahorrando mucho tiempo, mucho esfuerzo a la hora de generar los servicios. No sé cuánto tiempo y esfuerzo ustedes le invirtieron en su proyecto a la parte del servicio, pero básicamente, miren, esto nos ayuda también. Esta es otra forma de hacer las cosas, pero para ello, por ejemplo, aquí sí tenemos que un poquito comenzar a tener un poquito más de conocimientos, un poquito más de profundidad en cuanto al manejo de lo que es el modelo MVC, porque va a haber algún momento donde nos toque configurar cosas como estas. Por ejemplo, miren, actualmente todos los valores, por ejemplo, que tenemos aquí se nos está devolviendo. Por ejemplo, aquí ya no va a devolver nada porque no existe. Pero si le pongo, por ejemplo, que me traiga todos los elementos, obviamente me los va a devolver. ¿Qué pasa? A ver, chicos, aquí vamos a hacer algo que no había tenido programado hacerlo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí nosotros, a nivel, por ejemplo, vamos acá a ver, ¿dónde es? Web API config, déjenme ver. No, creo que es de aquí. Espérame un ratico. Ah, no, me parece que es acá en el Global Access. Veamos aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en el Global Access nosotros ponemos la siguiente descripción? Por ejemplo, vamos acá un ratito. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, yo aquí en el Global Access, verán, voy a poner aquí una configuración adicional. Le voy a decir, por ejemplo, Global Configuration, le voy a poner formatos, permítame, voy a esto quitarle aquí, exacto. Entonces le voy a poner, ¿no es cierto? Punto formatos, le vamos a decir aquí, por ejemplo, punto, y aquí tengo JSON formatter, punto, serialización de configuración, punto, vamos a ponerle loop reference loop handling, ¿ok? Y aquí le vamos a decir que esto va a ser igual. Vamos a llamar acá la librería newtonsoft.json.reference loop handling. Entonces, y le vamos a poner aquí al final, ¿no es cierto? Punto. ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde estoy? Acá. Aquí. Perdón, le vamos a poner punto y le vamos a poner serialización. Ok. Para que esto se vea más cortito, perdón, aquí vamos a poner final, punto y coma. Entonces aquí le voy a poner el igual acá abajo para que lo pongamos, ¿no? Entonces, mejor así. Ya, entonces vamos a poner, esta es nuestra primera línea. Vamos a poner la segunda, que va a ser prácticamente lo mismo que la primera. Por ejemplo, vamos a poner global configuration, punto configuration, punto, le vamos a poner JSON formatter. A ver cómo estaba acá, configuración, bueno, perdón, punto formatters, punto JSON formatter, ¿no es cierto? Punto, le vamos a poner configuración de la serialización y punto, y aquí cambia, le vamos a poner preserve reference handling, ¿sí? Esto le vamos a decir que es igual, ¿no es cierto? Igual, aquí le vamos a llamar a newtonsoft.json. A ver si estamos bien. Vamos a poner igual reserve handling, ¿no es cierto? Punto, y le vamos a poner objects.
Por ejemplo, vamos a poner estas líneas, ¿no? Es un poco largo esta configuración. Obviamente, estos chicos están en el internet, no hay ningún problema, esto se lo pueden copiar. Pero prácticamente, ¿a qué le estamos tratando de apuntar? Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a evitar un poquito, vamos a tratar de evitar el hecho de trabajar con, aquí, por ejemplo, se puede esto para evitar referencias circulares cuando estamos trabajando. Ya les voy a explicar qué es una referencia circular. Y aquí, por ejemplo, vamos a eliminar lo que es XML para solamente trabajar en este caso con lo que es JSON, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, perdón, así para que se entienda. Entonces aquí le vamos a poner, solamente vamos a excluir de la configuración el XML. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, global configuration punto configuration punto formatters punto remove, y aquí le vamos a decir, ¿no es cierto? Igual, global configuration punto configuration punto formatters punto, y aquí debemos poner XML formatter. ¿Qué estoy diciéndole con esto? En estas primeras líneas, lo que le estoy diciendo es evitar referencias circulares. Es decir, muchachos, cuando yo tengo dentro de los modelos relacionales, por ejemplo, aquí, yo tengo tablas, si se dan cuenta, si llamo a órdenes, puedo llamar a detalles, pero también si es que yo llamara a detalles, podría llamar a órdenes. Entonces, eso es un poco evitar. Aquí la idea es llamar al padre y que el padre solo pueda llamar al hijo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de la referencia y no al revés, que el hijo le llame al padre. Esa es la referencia circular, evitar ese tipo de cosas. Y lo segundo que le estamos diciendo es que quisiéramos trabajar solamente con JSON y no con el XML. Entonces, vamos aquí a guardar, a ver, cópiense en esa partecita de ahí. De hecho, esto no le debería funcionar. Vamos a ver si es que esto el sistema nos lo va a permitir hacer. Entonces, grabamos esto, ¿ok? Y en este caso le vamos a poner acá en nuestro código. Bueno, aquí le vamos a detenerle, ¿no es cierto? Vamos acá a detenerle. Bueno, vamos a recompilar mejor. Ok, entonces vayan copiando esto, por favor. Ok, y una vez que tenemos esto, vamos a mandarle a correr a ver qué sucede. Veamos ahí, ojalá funcione esta partecita de acá. A ver. Vamos ahí, esperemos que corra. Listo, entonces hasta aquí corrió. Vamos a ponerle aquí un slash. Y aquí tengo el API Products. Veamos ahí. Y si se fijan, aquí ya tengo en formato XML, perdón, en formato JSON toda la información. Si nos vamos acá, vamos a poner aquí el método get. Vamos a dejarle solo como products. Le vamos a invocar desde Postman. Y Postman, a ver, está todavía. Ah, no, aquí está. A ver. Vamos a ver qué es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? Le digo formato JSON. ¿Mm? Ah, aquí está. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces aquí yo ya tengo en formato JSON cómo está llegando mi información o cómo me va a devolver mi sistema estos datos. Y nosotros ya sabemos cómo esto a nivel de aplicación, ¿no es cierto? Invocar al servicio desde código, llamarlo y obviamente poderlo desplegar dentro de los sitios. ¿Ok? Igual, si es que quisiéramos utilizar mucho más rápido que el XML, ¿no? Entonces, y de mil objetos, darle, como decíamos, ¿no? Si vamos a apuntarle a la parte de velocidad, pues JSON nos ayuda muchísimo. Pero si queremos mandar objetos con metadatos más estructurados, con información interna, pues el XML sigue siendo XML, ¿no? Sí, o sea,
muy difícil que XML pierda esa robustez que tiene hasta el momento, ¿no? Pero aquí nosotros sopesamos qué nos conviene más, o velocidad o configuración. Pero de esta forma podríamos trabajar sin ningún problema, como se dan cuenta, miren, invocando este tipo de servicios. Y así funciona. Entonces, si yo quiero llamar esto, de hecho, miren, ahorita ya estoy utilizando otro tipo de cliente. Si vengo a SoapWi, por ejemplo, permítanme acá, me voy a copiar la URL. Vamos acá, veamos aquí, vamos a generar un evento REST. Vamos a pegarle acá, le digo OK. Y aquí, en teoría, debería mapearse la ruta del servicio que tenemos ahorita levantado. Y si se fijan aquí, entonces aquí le puedo poner, yo que sé, API Products. API Products. Veamos si aquí le invocamos. No sé si me toca poner un slash más. Puede ser, a ver aquí. Me dice que no puedo verlo. ¿Por qué? Ah, ya es que está en formato JSON, perdón. Entonces, miren, aquí yo tengo ya en formato JSON igual las respuestas, ¿no es cierto, chicos? ¿Ok? Entonces, aquí si le pusiéramos parámetro 5. Ah, bueno, aquí me toca agregar manualmente. Por eso me gusta un poquito más del otro, porque es un poco más flexible, ¿no? Entonces, igual aquí podríamos un poquito echarle cabeza más que nada en el cómo funciona esta parte de los parámetros y todo eso. Pero por eso le veo que Postman también es como un poquito más abierto en ese manejo. Pero podríamos ahí ponernos a verificar cuál es la herramienta que nos puede ayudar más, ¿no? Por ejemplo, Postman veo que es muy buena. Listo, muchachos. No sé si es que les funcionó. ¿Tienen alguna pregunta de cómo configurar, cómo hacer una web API? Y que si podría repetir la parte de el controlador, por favor. Allá en el controlador, lo único que hicimos fue venir al controlador, ponerle en agregar, perdón, está corriendo. Venir acá al controlador, ponerle en agregar, y aquí dice nuevo elemento scaffold, si le dan, le doy clic ahí, y aquí selecciono el controlador de WebAPI. Aquí lo que va a decir es, bueno, vamos a agregar un controlador. En este caso, lo que me va a decir cuál es la clase que tienes del mínimo de modelo. En mi caso, recuerden que aquí tenía productos que grababan y vienen a agregar. Como ya tengo, miren aquí me han dicho el nombre, ¿no? Y listo, y eso es todo, y así se genera el controlador. Aquí lo que le hicimos, acuérdense, el nivel global attacks, son las configuraciones del sitio, es decirle, no quiero referencias similares, y en la parte inferior le dije, ok, dentro de los formatos, quítame el XML y me quedo solamente con JSON, nada más. Así funciona, muchachos. Y de esa forma podríamos implementar en este caso nuestros servicios. De una manera sencilla, obviamente, tomando en cuenta que estamos trabajando, quien está haciendo el trabajo por abajo, ¿no es cierto? De todo esto. En este caso, es el del MRC, ¿no? MRC me da soporte a la web API para poder configurar. Y obviamente, asociado al MRC es el manejo del framework del LLDT. La parte del modelo me ayuda a generar todos los mesos, todas las funciones y las operaciones que van a trabajar con la base de datos. Pero a nivel de lo que es, a nivel de lo que es la generación de los servicios en cambio de la parte del controlador. El controlador tiene variedad de datos, cuál es la clase con la que vamos a trabajar en función del modelo. Aquí vea cuál es la clase y lo que hace luego es a través de referencias. Aquí en la Product Controller nosotros heredamos de lo que es la API Controller. La API Controller básicamente es lo que me ayuda a que todas las operaciones se las pueda implementar. Ok. De hecho, yo puedo poner mano, yo puedo generar mis propios métodos, mis propios servicios. Y eso también en el futuro, en el mundial, ¿cierto? Ayudar
a tener, ¿no es cierto?, una estructura mucho más definida de lo que es la funcionalidad de mis servicios. Ejemplo, ¿no? Yo podría crear algún método que diga, por ejemplo, una apreciación de pedidos y bueno, el habla pendientes de métodos que son como despachados. Vengo acá, genero el servicio, programo, y simplemente voy automáticamente ese método lo que va a hacer es interactuar con una lógica de negocio que yo le voy a aplicar, yo le la lógica, obviamente dentro del controlador. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchachos, una pregunta con respecto a esto. Listo, entonces chicos, necesito destacar en este momento. A ver, déjenme visitar algo. Aula virtual. Ellos me habían elaborado los grupos. ¿Cómo van a estructurar el trabajo manual? No me envía de eso. No me envía. Entonces, en este momento, una persona por grupo, necesito le voy a poner en las asignaciones, si son muy amables, y me va a enviar el nombre de las personas con las que van a formar grupo. Recuerden que los grupos pueden ser hasta un máximo de 4 personas, no más de 4 personas. Entonces, eso es lo que necesitan en este momento. Lo voy a poner ahorita, lo vamos a ver ahorita. Perdón. Yo voy a poner la asignación del proyecto en este momento. Ustedes necesitan ahorita para conformar los grupos. Aquí los voy a poner en un archivo de texto, por favor,